Hola chiquillos del colegio Terra di Bimbi, les mando un cordial saludo y partimos con la clase del día de hoy. Esta clase es para el quinto año básico y antes necesito que abran su libro para que vayan conmigo avanzando, que vamos a trabajar sobre las páginas 84, 85, 86 y 87. Esas cuatro páginas vamos a abordar en la clase del día de hoy. Eh, el nombre de la clase del día de hoy se llama la empresa de conquista y la conquista de los grandes imperios americanos, ¿ya? Y el objetivo es comprender las características que tuvo la conquista de estos dos grandes imperios americanos que vamos a ver en la clase de hoy, que es el imperio maya, maya y azteca, y el inca, ¿ya? Bueno, y para empezar, antes de ver cómo fueron las conquistas de estos dos grandes imperios, necesitamos saber qué era una empresa de conquista, en qué beneficiaba al conquistador y en qué beneficiaba a la corona española y cómo se llevaron a cabo estas llamadas empresas de conquistas. ¿Ya? Entonces, partimos diciendo, por aclarar, qué se necesitaba para conformar una empresa de conquista. Una empresa de conquista primero necesitaba lo que era el financiamiento, ya que el capitán o el interesado en llevar a cabo esta gesta de venir a conquistar y descubrir nuevos territorios, tenía que financiar él mismo sus propios barcos, sus hombres, las armas, todo lo que él necesitara para llevar a cabo la empresa de conquista lo financiaba él. Entonces la empresa de conquista nace como una iniciativa privada, no por parte del rey español, ¿ya? También necesitaba una hueste de conquista. La hueste de conquista se le llamaba al conjunto de soldados que él llevaba y iba a pagar con el fin de que lo acompañara, ¿ya? Y por último necesitaba lo que era la capitulación. ¿Y qué era la capitulación? Se preguntarán ustedes. Bueno, la capitulación básicamente era un contrato donde el conquistador o el capitán de la hueste de conquista firmaba un contrato con la corona española, en donde se establecían los beneficios y los deberes de una y otra parte, ¿ya? Donde se establecía cuál era el porcentaje que iba a recibir el capitán de conquista y cuál era el porcentaje que iba a recibir la corona española por el oro que se lograra adquirir o las tierras y los indígenas. ¿Ya? Eso era una capitulación. ¿Y qué beneficios y costo implicaba para las partes involucradas? Bueno, como les dije, la corona no pagaba, no financiaba la empresa de conquista, eh, pero sí ganaba del oro que se lograba recolectar en América, producto del robo, el saqueo, la explotación en las minas. La corona española recibía un porcentaje muy elevado por lo demás. No recuerdo la cifra exacta, pero era más del 60% del oro recaudado y iba para la corona. Y además se expandía territorialmente este imperio español, ¿ya? Y también se evangelizaba a los indígenas en este nuevo territorio. Y para el capitán de conquista se le otorgaban mercedes de tierra, o sea, del territorio conquistado por él, se le hacía gobernador y además recibía un porcentaje del oro y la plata obtenidos en la conquista. Y por último, ¿qué era lo que motivaba a los conquistadores? Primero era adquirir las riquezas que prometían estos grandes viajes a América Latina, estos grandes imperios, sobre todo el maya y el inca. Entonces las personas de manera privada invertían su dinero para poder hacerse con más riquezas aquí en América. También
había un deseo de la hueste de conquista de ascender socialmente, de convertirse en nobles, ¿ya? Y junto con ello el deseo de adquirir gloria y fama, que era el del espíritu renacentista que querían destacar y pasar a la historia, ¿ya? Y por último, evangelizar, que se suponía que tenían la obligación de evangelizar a los indígenas en los nuevos territorios conquistados. Esto igual, si necesitan profundizarlo, lo pueden ver en la página 84-85. Ya, chiquillos, y vamos a ver ahora la conquista de estos dos grandes imperios que son el Azteca en México y el Imperio Inca en Perú. ¿Ya? Eh, Primero, hay que decir que los europeos contaron con una gran ventaja por sobre los ejércitos y los ejércitos indígenas en el Imperio Azteca, por ejemplo. Primero está la capacidad técnica, por ejemplo, que los españoles traían armaduras, espadas de hierro, y los aztecas tenían lanzas, flechas, pero no tenían armaduras. Y sus armas eran rústicas comparadas con las armas que traían los españoles. También estaba la creencia de que eran dioses. Entonces la llegada eh, en algunos casos fue recibido hasta pacíficamente, lo que facilitó eh, la apropiación de estos imperios por parte de los españoles. También está su organización piramidal lo hizo un enemigo muy fácil, porque una vez capturando al emperador eh, se terminaban rindiendo, ¿ya? Y esto sumaba a las enfermedades que traían consigo los españoles y que los indígenas no tenían los anticuerpos para resistir a esa enfermedad y morían, ¿ya? Vamos a ver la conquista azteca primero. Hernán Cortés, por ejemplo, partió desde Cuba en 1519 y cuando tuvo el encuentro en las costas de México se encontró con los totonacas. ¿Totonacas? Sí. Era un pueblo indígena que estaba dominado por los aztecas. Recordemos que estas sociedades eran piramidales y eran esclavistas. Entonces, no se llevaban bien con los aztecas. Entonces, estos indígenas que estaban bajo el dominio de los aztecas se unieron contra los españoles para ir a pelear contra el imperio azteca. Y eso les permitió llegar con mucha fuerza. Además, cuando llegan a Tenochtitlán, el imperio, la capital del imperio azteca, la creencia, como ustedes lo pueden ver en la película El Dorado, por ejemplo, creían que al ser blancos eran dioses. Entonces fueron recibidos pacíficamente, lo que hizo muy fácil la captura de Moctezuma, que era el emperador azteca, por parte de Hernán Cortés. A lo cual después Hernán Cortés termina asesinando a Moctezuma y se produce lo que se conoce como la Noche Triste, ¿ya? Y se provoca una revuelta y mucha muerte y matanza. Un año más tarde, el nuevo emperador Cuauhtémoc es sitiado en Tenochtitlán, sí, en 1521. Y finalmente la ciudad es ocupada y destruida por los españoles, ¿ya? Ahora vamos a ver la conquista del Perú. Ya, chiquillos, los principales actores de la conquista del Perú son Francisco Pizarro, perdón, y Atahualpa, ¿ya? Francisco Pizarro llega en 1532 al Perú y al llegar se encuentra con una guerra civil entre dos bandos de los herederos al imperio como emperador, que se estaba peleando Atahualpa con su hermano Huáscar, como se va a llamar el barco después del combate naval de Iquique, ¿cierto? Y que está aún en Concepción.
Entonces había una guerra civil entre estos dos hermanos por el dominio del imperio. Entonces Francisco de Pizarro llega y él solicita reunirse con Atahualpa, a lo cual es aceptado. Y cuando se reúne con Atahualpa, el emperador inca, Francisco de Pizarro lo toma prisionero. Y él, al estar prisionero, le ofrece 3 habitaciones llenas de oro y plata, llenas, rebasando de oro y plata, para que lo dejara vivir y no lo asesinara. Se llenan estas habitaciones con oro y plata, y sin embargo igualmente es asesinado. Es asesinado y Francisco Pizarro luego de eso promueve el ascenso de Manco Inca II como el nuevo emperador, el cual después intenta resistirse y provocar un levantamiento, pero fracasa. Posteriormente la ciudad del Cusco fue saqueada, que en esa ciudad precisamente está inspirada El Dorado, no en el Imperio Azteca, pero hay como una mezcla ahí. La ciudad del Cusco fue saqueada y controlada por los españoles. Y en 1535 el Imperio Inca ya estaba dominado por los españoles. Y Francisco Pizarro va a fundar lo que es la ciudad de los Reyes, y va a ser nombrado gobernador del Cusco. ¿Ya? Esa es la historia hasta ahora, chiquillos. Se nos alargó un poco el video. Espero que les haya gustado y les voy a pedir que realicen la actividad de la página 85 y la actividad de la página 87. ¿Ya? Recuerden que tienen que leer estas páginas para profundizar este conocimiento que se les está entregando. Espero que les guste y nos vemos. Adiós.